la identidad académica de pertenecer al Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México y colaborar en los programas de maestría y doctorado se refleja en nuestro hacer a partir de la investigación educativa que desarrollamos. A partir de ahí se generan la docencia y la difusión en la investigación y nuestro pensamiento. El tercer propósito del programa de maestría en Ciencias de la Educación es desarrollar en los alumnos una formación en, por y para la investigación de la educación basada principalmente en la obra de Jean-Claude Philux, con su libro Intersubjetividad y Educación, publicado en 1996 por Ediciones Novedades Educativas en Argentina. Lo que me interesa destacar es la formación para la investigación, la cual la entiendo que es un proceso de formación integral, no solo para culminar la investigación que deriva en un trabajo llamado tesis, sino para que los alumnos aprendan a realizar ponencias, artículos, capítulos del libro, conferencias, etc. ¿Cuál es el propósito de escribir un capítulo del libro? ¿Para qué escribir nuestras experiencias sobre el proyecto de investigación? Una primera respuesta es para dejar de ser consumidores de ideas y pasar a ser productor de las mismas. La experiencia de la escritura nos transforma en la búsqueda de nuestra perspectiva a través de conocernos para organizar nuestro tiempo, nuestro pensamiento y saber de lo que somos capaces de aprender a plasmar al preparar la escritura en el sentido que es pensada, desarrollada y revisada una y otra vez. El propósito que nos planteamos en la escritura es recuperar las experiencias vividas en la construcción del proyecto de investigación, con la intención de generar reflexiones pensadas desde la investigación educativa, con fines de aportar al debate mismo de lo que es un proyecto de investigación en el marco de los posgrados en educación. Además de ejercitar el lenguaje comunicativo a través de la escritura académica. Con lo anterior, comenzamos a crear mejores vínculos académicos entre nosotros y con los futuros aspirantes a los programas de maestría y doctorado. El artículo, el proyecto de investigación y sus implicaciones para la elaboración de la tesis de maestría está basado principalmente en la experiencia como estudiante de maestría en investigación de la educación. Brinda a los lectores elementos teóricos de juicio y consideraciones desde distintas posiciones del campo académico acerca del proyecto de investigación y sus implicaciones para un proceso que marca concretamente el inicio del trabajo investigativo. Se muestran los sentidos que sostienen la importancia de la elección y delimitación del tema a elegir, es decir, se basa en la aplicación de los conocimientos que fueron adquiridos durante un periodo de tiempo de formación. Revela también sugerencias y aportes que sirven para unificar criterios que colman las aspiraciones de todo aquel empeñado en la elaboración de una tesis de maestría. La investigación es un ir y venir, lectura y escritura, escritura y conversación, conversación y escritura. Es así como se dan los vínculos académicos que permiten este segundo capítulo titulado La implicación del investigador y el proyecto de investigación, una mirada desde el arte. Y esa mirada desde el arte es debido a mi formación profesional dentro de la danza.
Comprender esa implicación, incluso desde antes de pasar por un proceso de formación en investigación del objeto mismo, implica un diálogo constructivo horizontal en donde tanto el objeto de investigación como el sujeto cognoscente se van implicando y se van construyendo mutuamente. Esto nos permite estar en esa interacción, como lo maneja en el tercer modelo Schaff, una interacción en donde al final tenemos un constructo reflexionado y argumentado. Refiero un cuadro de vigilancia epistemológica en donde nos va a servir como una brújula, como una guía para delimitar ese universo que al inicio es el objeto de investigación. En mi caso fue a través de los 4 planos de investigación que maneja Silvia Fuentes Amaya, que tuvieron que estar en concordancia, en armonía con el objeto de investigación mismo, el objetivo y la pregunta de investigación. Una vez que se concluyó esto, se estructuró la información dentro de una matriz epistémica, la cual nos permite tener esos puntos clave presentes dentro del logro precisamente de lo que implicó la investigación. Y el punto clave, esa mirada desde el arte, la investigación en educación artística. Haber menciona que la investigación disciplinada es porque el objeto existe debido al sujeto y a la inversa. Y esto es importante, pero también tener la investigación indisciplinaria nos permite ver varias miradas fuera de esa investigación convencional protocolaria, es decir, fuera de esa mirada institucional. Y de construir el objeto de investigación forzosamente es algo permanente dentro de la investigación, pues nos mantiene en un conflicto cognitivo constante. Esta postura deconstructiva permite superar esa visión tradicional de cómo estamos manejando el objeto de investigación, de construir las teorías con las que estuvimos implicados, y llega un momento en que la información a veces se nos desmorona y eso puede ser un poco frustrante, pero ese proceso de ir y venir y esa construcción que viene en esa deconstrucción es para volver a construir nuevamente un conocimiento y armar un objeto de investigación reflexionado y argumentado. El proceso de construcción y construcción nuevamente del conocimiento es permanente, pues se obliga a salir de esos parámetros tradicionales que pueden bloquear esas nuevas miradas. Y eso nos da una libertad, una frescura innovadora propia del arte hoy en día. La implicación que el investigador tiene con su objeto de investigación en el campo de las ciencias sociales ha intentado recuperar uno de los elementos fundamentales en el marco de la indagatoria social y que son susceptibles de reflejarse para dar cuenta quiénes somos los sujetos que apostamos por el desarrollo de esta investigación. Tiene como propósito también compartir la experiencia vivida en torno a la implicación que el investigador mantiene con su objeto de investigación, al adentrarse en el mundo de la indagatoria social, así como la identificación de elementos que clarifican la visión en cuanto a la existencia de estas relaciones. En él, se intenta dar respuesta a algunas interrogantes, entre las que podemos encontrar: ¿de dónde viene, surge nuestro interés por investigar en torno a un tema en particular? ¿Por qué la selección de esa temática y no de otra? ¿Qué o quién nos ilumina para seguir profundizando en el conocimiento o comprensión de una situación en particular? ¿Y de qué manera determinamos los procesos para arribar a los objetivos planteados en una investigación? Al tiempo que se va delimitando el hecho de que nuestros saberes no surgen del vacío. Siempre existe algo que nos impulsa a la búsqueda de respuestas posibles, incluso cuando partimos de supuestos que en el trayecto de la investigación se van diluyendo a la luz de los posicionamientos teóricos, metodológicos y epistemológicos que consideramos más viables para alcanzar nuestras metas indagativas. En este sentido, recupero las bondades de la investigación biográfico-narrativa como puerta de entrada para rescatar a partir del diálogo con los otros
la importante vivencia de ser interpelado en diferentes momentos, por los eventos no únicamente lineales, sino con múltiples quiebres que ellos viven, pero que también traen a cuento los propios, en el acto que nos implica continuamente en la construcción del saber. El apartado se centra en la documentación escrita de la propia experiencia, así como las reflexiones en torno al oficio de investigar, sobre todo lo que tiene que ver con la complejidad del autorreconocimiento de los sujetos investigadores, implicados inminentemente con su proyecto de investigación, mismo que podríamos entender como ese primer paso en la construcción del saber. Lo he organizado en 3 apartados. El primero se titula Implicaciones del sujeto en la investigación. En él se analizan las cualidades intrínsecas del sujeto para cuestionar su realidad. En el segundo apartado, titulado El investigador moderno versus el investigador en la posmodernidad, procuro hacer una diferenciación de la función del investigador en estos 2 paradigmas filosóficos. Finalmente, en el tercer apartado, titulado El investigador en las ciencias sociales, propongo algunos rasgos significativos para quienes pretendemos hacer investigación en la actualidad. Hola, soy Angélica Alvirde Castañeda, autora del artículo Develar malestares y evocar utopías, la implicación personal en el desarrollo del proyecto de investigación sobre violencia entre mujeres. Reconozco a la implicación personal en el desarrollo del proyecto de investigación. Es por lo cual que el escrito está planteado desde mi experiencia en el desarrollo del proyecto de investigación de la tesis doctoral Amigas Enemigas, violencias entre mujeres estudiantes de la escuela secundaria, realizada del 2018 al 2020 en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, y cuya implicación personal al desarrollar el proyecto de investigación cobró relevancia para lograr realizar una metodología horizontal, al observar a las informantes como agentes y no como sujetos. De esta manera, interpretar los datos empíricos emanados de entrevistas semiestructuradas. El artículo se desarrolla en 3 momentos. El primero, contexto de vida. Resalta la importancia del espacio y el tiempo, es decir, comprender la intersubjetividad en la que se vive. En un segundo momento, biografía de la investigadora, implicación en la dimensión histórica. Da cuenta de mi propia subjetividad. Esta subjetividad plantea las distintas formas de concebir al mundo de vida de cada sujeto, al conformar mi ser a partir de una condición social y cultural, en relación con la síntesis de lo interpretado y lo reinterpretado, desde las situaciones más cercanas como es la interacción familiar con el poder de agencia, desde el conocimiento de la teoría de género y feminista. En un tercer momento, estructura profesional de la implicación, experiencias. Muestra las experiencias profesionales que me llevaron a elegir a las estudiantes de una escuela secundaria para comprender su realidad en relación con las violencias entre congéneres. Para finalizar, se encuentra el apartado Develar utopías, consideraciones finales. Doy a conocer los hallazgos dentro del proceso de investigación, mismos que estuvieron presentes dentro de las implicaciones personales, como es el deseo de la sororidad, como categoría para la lucha contra el patriarcado, en la cual provoca la violencia entre y hacia las mujeres. El presente capítulo, titulado Intersticios y recovecos en el proyecto de investigación El aparato crítico, tiene como propósito central hacer una reflexión crítica acerca de las relaciones que tiene la escritura del proyecto de investigación como dispositivo teórico conceptual y referencial, para llevar a cabo procesos indagatorios en diversos espacios académicos y las maneras en las que se va generando un discurso
a partir de lo que se manifiesta y del cómo se manifiesta. De este modo, visibilizamos los principales problemas que tienen los docentes quienes desean realizar estudios de posgrado, dado que tiene que configurar un escrito argumentado en el cual se intentan marcar las coordenadas del objeto a investigar. En este sentido, la mayoría de instituciones de posgrado piden la incorporación del aparato crítico como un modo de llegar a la escritura académica y de esa manera hacer comprensible lo que se desea indagar. Sin embargo, solo algunos estudiantes logran tejer un argumento desde la complejidad y la polifonía, entre lo que ocurre en el campo y lo que se ha leído, para construir una referencia empírica. Por ello, asumimos que el proceso de escritura en el proceso investigativo es un asunto de naturaleza rizomática, que surge de la voluntad del investigador para imbuirse en los caminos que le ayuden a posicionar su objeto a investigar. Sin embargo, es necesario decir que como sujeto tiene movimientos, que son constantes y continuos, entre las multiplicidades conceptuales y situacionales con las que está imbricado, tanto en el mundo de la vida como en el mundo de las ideas. Con ello me refiero a que quien decide indagar y dar a conocer sus hallazgos podrá tener un acercamiento con lo que desea estudiar, posicionándose en una mirada singularizada de la realidad, de lo que lee e interpreta en diversos contextos y de la manera en la que difunde sus pensamientos y sus razonamientos por la vía escrita. El aparato crítico parece que se opone a la escritura académica creativa. Sin embargo, desde mi punto de vista, solo es un modo distinto de construir la argumentación a partir de la imaginación y hacia la producción del conocimiento. Hablar del aparato crítico y de su relación con el proyecto de investigación pareciera agotada la discusión en los manuales de investigación. Sin embargo, la intención del presente escrito va más allá de una receta emanada de un manual de metodología. El lenguaje con que llegan los alumnos al posgrado, ya sea a la maestría o al doctorado, en su mayoría no es el de la investigación educativa. Sus expresiones se encuentran cercanas a la opinión y a la representación que se tiene de la investigación educativa. El objetivo del escrito es pensar el aparato crítico, a partir de saber que es mucho más que una serie de elementos técnicos aplicables a la escritura de corte académico, con la posibilidad de romper con la racionalidad instrumental para dar sustento al proyecto de investigación. Al enfrentar el reto de la escritura surgen dos interrogantes. ¿Cómo y desde dónde se enseña a elaborar un proyecto de investigación educativa? ¿Qué es un aparato crítico y su aporte al proyecto de investigación y a otros escritos académicos? Sin duda, los cuestionamientos anteriores son la base del diálogo en el presente escrito. La importancia del documento radica en su interpretación, uso y crítica de quienes por alguna razón tienen la intención de problematizar sobre el uso del aparato crítico, abandonando la idea de verlo como una técnica. Nos posicionamos en la epistemología crítica como una posibilidad de un primer recorte de un problema real, el proyecto de investigación. Lo anterior, al partir de un recorte de lo real, nos permite construir dos campos de observación, los cuales son una posición teórica y metodológica que sustenten la construcción del conocimiento en torno a lo que estamos denominando como el empleo del aparato crítico en el proyecto de investigación. En ese sentido,
reconocemos en la epistemología el elemento central en la construcción del conocimiento en la investigación educativa. Pasaje histórico de una investigación desde la experiencia del orientador educativo. Construir un proyecto de investigación desde la doxa provoca una serie de desviaciones no intencionales por el autor, ya que la falta de experiencia por la sistematización es una realidad innegable. Sin embargo, las inquietudes personales desde el ámbito profesional por mejorar la práctica diaria permite generar escenarios de intervención para explicar con menor subjetividad la cotidianeidad escolar y académica. Y es desde la mirada de orientador educativo como sujeto del desarrollo curricular que se toma la decisión del aprendizaje formal que brinda el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, ICEM. Vale la pena hacer memoria del proceso de construcción y el desarrollo del proyecto de investigación al dar cuenta de los momentos que aportaron a esa construcción. Después del proceso de selección e ingreso al instituto, se tiene el apoyo de investigadores que fungen como tutores, catedráticos y guías en la travesía académica para el aprendiz. Una vez acotado el proyecto con la línea de investigación y los autores de referencia, como lo ha sido el caso de Ricardo Sánchez Puentes, quien afirma que al problematizar, el profesor investigador se interroga sobre su función, sobre su papel y su figura, siendo la problematización la revisión a fondo de objetivos, estrategias, programas o acciones concretas. En este proceder del investigador se rescataron elementos que se fueron plasmando en el desarrollo del proyecto de investigación, debiendo responder al cuestionamiento central. Cobra relevancia la técnica del grupo focal en el proceso educativo para la obtención de información. Es importante retomar los momentos de cátedra, cuya estrategia metodológica fue el seminario, y el de currículum e innovación educativa aportó experiencias y aprendizajes memorables. Sin duda, en la etapa de aprendizaje por la investigación formal, se concluye que son los sujetos del desarrollo curricular los responsables de seguir innovando desde lo individual, a través de la búsqueda incansable de nuevas estrategias de apoyo para el cumplimiento de su función, así como llevar a la reflexión lo posible y lo probable en la tarea encomendada, que permita hacer frente a las problemáticas surgidas cada vez en el contexto escolar. Still keep